Estado analizando a lo largo de los dos segmentos anteriores el tema de la deuda externa de Cuba. Cifras recién reveladas por el Club de París han puesto de manifiesto de que Cuba es el país más endeudado de América Latina y el segundo más endeudado del mundo, después de Indonesia. La deuda económica de Cuba con el Club de París llega al monto de 29.672 millones de dólares. Y conste que no está incluida la deuda económica con la antigua Unión Soviética que la asumió Rusia por un monto aproximado de 28.000 millones de dólares y que además hay otras deudas de carácter bilateral con países que tampoco están incluidas en el Club de París. Para seguir analizando este tema de la deuda externa de Cuba, sus implicaciones y su impacto en el futuro de Cuba, tenemos con nosotros ahora a Paul Crespo, analista y profesor de Ciencias Políticas. Bienvenido, Paul. Bueno, Luis. Paul, ¿qué diferencia hay entre la deuda de Cuba que vemos que sigue creciendo y creciendo y creciendo y que las perspectivas de pago son prácticamente nulas y la deuda de otros países, como por ejemplo la Argentina, los Estados Unidos, India, China? Bueno, creo que lo dijo muy claro el panelista anterior, que la diferencia es que todas estas otras economías son economías abiertas, libres, de mercado libre, de cierto grado, y tienen un potencial tremendo para crear riqueza y para poder recuperar y producir, que puede ayudar a pagar esas deudas en el futuro. El sistema cubano, en este momento, el sistema totalitario de la dictadura centralizada que tiene, no da oportunidad para poder crear nada. Se está comiendo lo poco que le queda de recursos, lo están comiendo diariamente hasta que en poco tiempo se van a quedar sin nada. Y lo interesante que se mencionó hace un rato es que Cuba exporta casi todo lo que produce simplemente para mantenerse. Y acuérdense que Cuba en los años 50 exportaba tenía suficiente comida y todos los alimentos para sostenerse, además exportaban y además importaban gente, venían inmigrantes viviendo para Cuba porque había tanta oportunidad para desenvolverse y para crear riqueza, y para hacer negocios y para producir. Cuba era un país dinámico que crecía y producía, y ahora Cuba es un país que simplemente se come lo que tiene, se destruye lo poco que le queda y está completamente comiéndose diariamente lo poco que le queda. Pero uno de los postulados que precisamente esgrimía a Fidel Castro a lo largo de su gobierno era la superioridad del sistema socialista sobre el sistema capitalista y hablaba incluso de los éxitos de la economía socialista y ahora vemos, por ejemplo, a un Hugo Chávez en Venezuela que está hablando del mar de felicidad que hay en Cuba y que va prácticamente por el mismo camino imitando. Entonces, ¿el modelo cubano es fracaso o es inspiración? Bueno, es interesante porque creo que el único mar de felicidad que existe en Cuba es los estrechos de la Florida, donde todo el mundo se escapa por ir para Estados Unidos. Pero la idea de que el sistema, es que ninguno de los sistemas que usaron los castristas para modelarse, el soviético o el chino en ese tiempo, fueron éxitos, fueron unos desastres totales y absolutos. Y la única manera que se pudieron rescatar un poco del desastre era con implementar medidas y procesos capitalistas, incluyendo China. Se ve ahora que uno de los países económicamente más capitalista que hay, que de cierta manera es más neoliberal, como un neoliberalismo salvaje que lo que tiene China, mucho más allá que lo que tiene los Estados Unidos, y es la razón que está echando para adelante China en este momento. Pero Cuba jamás pudo ser exitosa, y el tiempo que aparentaba de tener algún tipo de éxito es, como se dijo anteriormente, simplemente porque tenía un patrocinador que le estaba un cheque en blanco, dándole cheque tras cheque tras cheque, financiando todas las tonterías, las absurdezas, los proyectos absurdos que estaba experimentando Fidel Castro, como si fuera un niño con un juguete. Para él la economía era un juego y él simplemente todos los días inventaba algo nuevo y como creo que se debe aclarar, ni un dictador cualquiera puede destruir una economía en una manera que lo hizo el régimen castrista, porque tienes que estar tú en el poder 40 o 50 años para de verdad destruir totalmente. Porque ha habido otros dictadores en otros países que han hecho daño, pero han durado 10, 15, 20 años y después se recupera. Pero después de 50 el daño es tan absoluto y tan increíble que solamente un dictador total, absoluto, por 50 años puede hacer el daño que le han hecho a este país. ¿De qué forma se puede encaminar o recuperar o pagar esta deuda? Bueno, en mi opinión, yo creo que la única manera es que exista un cambio de régimen
y un cambio de economía y de política económica inmediata y que sea dramático. Ahí hace falta en Cuba, como existe en los otros países de Centroamérica, en Latinoamérica, un sistema en su mayoría de libre mercado de inversión libre y de una economía abierta, que puedan las personas tener su propio negocio, buscar maneras de crear ingresos, crear productos, producir. Y se ha demostrado que otros países que estaban en muchas peores condiciones que Cuba en los años 50 ahora han superado a Cuba, simplemente con el modelo capitalista o mayoritariamente capitalista. Ese modelo funciona con todos sus errores, todos sus defectos, porque no existe ningún sistema económico en el mundo ni político perfecto. Dentro de lo que tenemos, el sistema capitalista sigue siendo el menos malo y el mejor en cierta manera. Una de las cosas que se tiene que demostrar es que el sistema de Cuba completamente coacciona y aplasta el incentivo para echar para adelante, para crear. La creatividad está aplastada, no le da oportunidad. Y una comparación muy interesante que ves que los cubanos que se han ido de Cuba y han llegado a los Estados Unidos, a Miami, vamos a decir que 1 millón de cubanos que están en Miami ya han hecho cálculos que producen 6 veces. 6 veces lo que toda la población de 11 millones de cubanos en Cuba produce. Quiere decir que el cubano en sí, en unas condiciones superiores, que es un sistema abierto, libre, que le da libertad, pueden hacer cualquier cosa. Si tú liberas el sistema cubano de esta mano muerta del comunismo, del castrismo, del socialismo que tiene, y le das libertad al pueblo, ellos pueden resucitarse y recuperar, igual que han hecho cuando llegan a los Estados Unidos. No tienes que solamente llegar a los Estados Unidos para hacerlo, lo puedes hacer en Cuba mismo si Cuba cambia el sistema.